primer lugar, nada, agradeceros la asistencia a todos y la oportunidad de estar aquí pues, para poder compartir con vosotros nuestra experiencia en el uso de la historia clínica y en la aplicación de nuestros hospitales. Bien, yo soy Pablo González, soy el jefe de desarrollo del grupo y me acompaña Manuel Mas, que es nuestro jefe de Business Intelligence. En este caso, bueno, en el taller lo hemos planteado en 3 pasos, ¿vale? Un primer paso donde podamos ver, además de esta historia clínica, todo aquello que le rodea para poder darle de verdad sentido. Vamos a incluir también, bueno, más que contaros la historia clínica, lo que queremos es contaros algunos casos concretos de cómo hemos utilizado la historia clínica para resolver algunos problemas clásicos dentro de la sanidad. Y por último, lo que vamos a ver es cómo a partir de todo ese registro que hacemos en la historia clínica somos capaces de desarrollar herramientas de Business Intelligence que nos ayudan pues a gestionar un poquito mejor y a tomar, pues, y a intentar tomar decisiones más ágiles y mejores decisiones. Los objetivos básicamente son estos, es decir, que daros a entender, digamos, que no solo es una historia clínica, hace falta muchas más cosas alrededor para que de verdad poder sacarle toda la potencia que esperamos. Luego vamos a ver pues, esos casos concretos de aplicación y luego pues, estas últimas herramientas de Business Intelligence. Bien, el contexto del GIS, ¿vale? Nuestro GIS es un GIS que hemos desarrollado in-house en el grupo, lo hemos liderado el proyecto nosotros. El GIS se llama Florence. Es de lo que va a tratar esta ponencia, pero al final esto es una visión también muy centralizada en el GIS. Lo que sí que me gustaría es, más allá de esa visión, que pudiéramos salir un poquito más hacia atrás y ver qué hay más allá, digamos, mirando desde fuera de ese microscopio. Bien, bueno, el primer día que aterricé en el hospital de Torrevieja me encontré con una serie de principios sobre los que se basaba todo el modelo de sistemas. Bueno, pues lo que estaba pidiendo es pues, que el dato sea único. Estaba muy grabado a fuego el hecho de que los sistemas de información al final están al servicio del profesional y del paciente y bueno, pues, que en todo momento los profesionales pudieran acceder a la información que necesitaban para poder trabajar. ¿Vale? El GIS, bueno, a partir de ahí lo que hicimos fue construir un mapa de aplicaciones. No es una aplicación única, sino lo que podemos tener son múltiples aplicaciones interconectadas. El GIS lo tenemos aquí, sería esta pata de aquí. Lo que nos permite es toda la gestión asistencial. Más allá de ese GIS tenemos otro producto, se llama Florence Gestión, lo que nos permite, está orientado hacia el profesional sanitario, lo que le permite es obtener indicadores de gestión respecto a su área de competencia, es decir, le permite saber exactamente cómo va. Yo en mi servicio los indicadores de calidad los tengo bien, estoy haciendo las intervenciones que debería, cuántas consultas estoy pasando, cada uno de los médicos que tengo yo a mi cargo, cómo se están comportando, toda esta información la tienen aquí disponible. Además de esto, bueno, pues para poder funcionar hace falta pues, una serie de sistemas de base, ¿vale? Son esas cosas que nunca le damos importancia y solo nos acordamos de ellas cuando fallan o cuando nos dan algún tipo de problema. Y pues necesitamos unas comunicaciones que sean robustas, necesitamos unos sistemas operativos de base, Windows, y pues una serie de servicios básicos, pues, de ofimática. Necesitamos poder mandar un correo electrónico, necesitamos poder imprimir o necesitamos poder comunicarnos con el profesional que tenemos en lugar del hospital en el centro de salud. Bien, además de esto, bueno, centrándonos en la parte asistencial, el GIS, la verdad es que nuestro GIS, nuestro sistema de historia clínica, es muy completo, engloba prácticamente todas las áreas del hospital, pero también nos apoyamos con sistemas muy concretos que nos permiten dar un valor añadido más allá de lo que tenemos nosotros incorporado en esa aplicación. Estamos hablando, por ejemplo, de un sistema PACS. Un sistema PACS es un sistema que lo que permite es el almacenamiento y la gestión de imágenes radiológicas. Estamos hablando de un sistema para la gestión del laboratorio, de análisis clínicos, o estamos hablando de sistemas muy concretos de electromedicina, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, los electros.
toda esta información, lo que sí que es importante es que se encuentre completamente integrada. Es decir, al profesional, la visión que tiene que tener, al profesional no le importa si tengo 1 o 20 herramientas. El profesional lo único que necesita es verlo todo de una manera global, que pinche un botón y si está dentro de esa historia clínica electrónica y ese paciente tiene una placa o tiene un electro, simplemente pulsando un botón vea esos resultados que son los que necesitan. Esa es la clave para poder funcionar. Bien, este es el core de nuestra organización, la gestión clínica, pero bueno, tenemos más cosas, ¿vale? También tenemos personas, tenemos empleados trabajando. Bueno, pues necesitamos un sistema que sea capaz de gestionar todo lo que tiene que ver con esas personas, pues, desde el cálculo de nómina hasta la gestión de la formación de nuestros empleados. Y también tenemos logística, tenemos almacenes, también tenemos facturas, tenemos proveedores. Bueno, pues necesitamos también un sistema de gestión económica y logística, ¿vale? En este caso, bueno, estamos trabajando con Navision. Todos estos sistemas, todos estos ERPs, ¿vale?, al final los tenemos integrados también con nuestros sistemas de estadística y gestión, ¿vale? Tenemos, pues, bueno, lo que nos permite es consolidar toda esa información y poder agruparla para poder tomar decisiones con una visión más global, lo que nos va a permitir ver exactamente, pues, un reporte consolidado de todas las empresas del grupo, tanto a nivel de actividad como a nivel de recursos humanos como a nivel financiero, ¿vale? Y por último, bueno, pues todo esto lo englobamos, le damos un acceso al profesional a través de nuestra intranet corporativa, que es la que su punto de entrada a cualquier parte del sistema. Esto es lo que tenemos hacia nuestros profesionales, pero además hemos abierto, llevamos ya 3 años y medio, con un nuevo canal que está orientado hacia el paciente. Lo que tenemos es un portal del ciudadano y lo que le permitimos es comunicarse con nosotros a través de este portal y ofrecerle, pues, servicios por un canal completamente diferente. No os cuento mucho más porque luego incluso os lo enseñaré un poquito en directo. Y bueno, nosotros, los hospitales que estamos gestionando, los hospitales de Vinalopó y de Torrevieja, siguen siendo hospitales públicos, tienen una gestión privada, pero son hospitales públicos. También tienen, bueno, un pool de aplicaciones de consellería con las que también tenemos que trabajar y, sobre todo, estar integrados, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es un sistema de información poblacional. Mi nombre, mis apellidos, mis datos de filiación, todo eso está en una base de datos centralizada de consellería y nosotros estamos integrados con ellos. En el momento que yo cambié de dirección, oye, pues todos los centros de la Comunidad Valenciana deben conocer cuál es mi situación. Tenemos también, estamos trabajando en la integración con la historia clínica compartida de la Comunidad Valenciana para poder, cualquier informe que se emita desde nuestros hospitales, que sea consultable desde cualquier centro de la Comunidad Valenciana, o incluso al revés, es decir, que cualquier paciente que acuda a nuestros centros poder saber qué se les ha hecho en otros hospitales. Y luego, bueno, pues tenemos otra serie de información de gestión, estamos integrados con otros sistemas de información, por ejemplo, la lista de espera quirúrgica. En todo momento, digamos, estamos reportando de manera online cuál es el estado, digamos, de nuestra lista de espera quirúrgica, qué pacientes tenemos pendientes de operar, cuándo les hemos operado o incluso aquellos que tenemos pendientes de planificación, cuándo les hemos asignado quirófano y en qué parte están incluidos. ¿Vale? Aparte de todo eso, bueno, ese es el modelo de aplicaciones, está esa otra capa que no se ve, ¿vale? Antes hablamos del soft, ahora vamos a hablar del hard, ¿vale? Es toda aquella cacharrería que, oye, al final lo que nos ayuda es a vivir mejor. A mí, de hecho, esto es lo que consigue que la gente de sistemas de información tengamos una esperanza de vida similar al resto de los mortales. Es decir, esto lo que consigue es que no nos llamen a las 2 de la mañana porque el sistema se ha caído. Bueno, pues lo que estamos es todos aquellos sistemas que realmente sean críticos, pues lo que hacemos es los tenemos duplicados y tenemos estrategias implantadas para que realmente funcione esa alta disponibilidad. Es decir, un disco duro se puede romper, es un material físico, y pues si ese disco duro se rompe, pues tenemos otro disco duro al lado que hace la misma función, que tiene la información relevante y que es instantáneo, es decir, no tarda ni medio milisegundo en entrar en funcionamiento. Exactamente igual con los grandes servidores o con las líneas de alimentación eléctrica. Aquí me acuerdo todavía cuando estábamos abriendo el hospital de Torrevieja, me llegó un señor con bata blanca y me preguntó: oye, Pablo, es que estoy preocupado. Bueno, ¿qué te pasa? No hemos recibido el plan de contingencia.
o bueno, no lo ha recibido porque entendemos que no es un tema que tengas que recibir. Pero vamos, estate tranquilo, tenemos las líneas de comunicación redundadas, tenemos los servidores principales de la historia clínica redundados, si uno se cae, el otro salta. Dice, no, eso, los temas técnicos no me interesan, mi plan de contingencia. No te entiendo y tal, ¿qué me quieres decir? Y bueno, pues al final, después de 5 preguntas, llegué a la... No, es que del centro del que venía, lo que hacíamos era, nos imprimíamos en papel las agendas y las teníamos guardadas en una carpeta y luego cuando el sistema se nos caía, pues oye, las rescatábamos y en base a eso pasábamos consulta. Digo, no te preocupes que esto aquí no lo necesitas. Bueno, le tuve durante toda la apertura, cada 2 días me tocaba la puerta. Una vez abrimos, llegó a las 2 semanas y se me ocurrió preguntarle, digo, bueno, ¿cómo va el plan de contingencia? ¿Cómo lo iba? Y la verdad, el tío me supo responder bien. Me dijo, oye, pues de momento, hasta ahora bien, al menos cuando yo he estado no se ha caído. ¿Vale? La realidad, al final, es bueno, que estos sistemas de alta disponibilidad funcionan. En el caso, por ejemplo, del Hospital del Vinalopó, lleva abierto desde 2010, no hemos tenido ninguna parada de servicio en nuestros sistemas críticos de historia clínica electrónica, y en el caso de Torrevieja lleva abierto desde 2006, ahí sí que tenemos que aplicar ese 99,9, tuvimos 5 minutos de parada programada en el momento en el que cambiamos todos los servidores y todas las versiones de nuestras bases de datos centralizadas. Fue la única intervención que necesitamos hacer y lo acotamos a 5 minutos de manera programada y hoy con todos nuestros profesionales avisados. ¿Vale? Esto es algo que siempre se suele dejar en el olvido, pero realmente en el momento en el que nuestros procesos los soportamos sobre unos sistemas de información es algo crítico, es decir, necesitamos que funcione y que funcione de verdad. Bueno, además de eso, ¿qué pensamos dentro de ese modelo de sistemas? ¿Qué pensamos también que nos diferencia de la manera de hacer? ¿Vale? Bueno, dentro de nuestro modelo de trabajo, al final lo que tenemos, la tenemos muy orientada al paciente y al profesional. Tanto Manuel como yo, es que residimos en los hospitales. A la persona que tengo en el despacho de enfrente es un asistencial que tiene sus problemas reales. Entonces, bueno, Florence es una historia clínica que nació dentro del hospital de Torrevieja, luego lo hemos ido extendiendo a más hospitales, primero en Vinalopó, luego en el hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid, y luego incluso bueno, pues hemos hecho alguna implantación también fuera de España. En este caso, bueno, lo que yo creo que nos diferencia, y sobre todo cuando alguien viene a verlo, cuando entra algún profesional nuevo, es sobre todo, eso creo que al final es un valor diferencial, es decir, es un sistema de historia clínica que resuelve esos problemas reales que tenemos en el día a día y que tenemos en la gestión de estos hospitales. Vale. Bueno, además de eso, bueno, tenemos la excelencia técnica, somos muy exigentes con nuestra gente y con nuestros resultados. Bueno, estamos de manera continua intentando trabajar, estamos de manera continua intentando innovar y, bueno, al final también cuando necesitamos cualquier tipo de apoyo, pues oye, lo que intentamos es hacer pequeño pero pensando a lo grande. Estamos siempre trabajando con plataformas tecnológicas líderes, nos apoyamos mucho en tecnología de Microsoft y de IBM y bueno, en todo lo que tenga que ver con servicios sí que gobernamos nosotros los proyectos desde dentro de la organización, pero en el momento en el que detectamos que con la gente o con el equipo que tenemos en ese momento dentro de la organización, a lo mejor no tienen todos los conocimientos o todas las habilidades que son necesarias, bueno, lo que hacemos es el siguiente punto, es nuestra manera de trabajar. Trabajamos siempre en base a proyectos e incorporamos a perfiles de otras áreas. Nos apoyamos también en consultoras de referencia, nos los traemos al hospital con nosotros, hacemos ese proyecto, hacemos ese trabajo juntos y lo que conseguimos como resultado de todo eso es que esa transferencia de conocimiento y todo ese know-how, tanto a nivel funcional como a nivel técnico, se quede dentro de la casa. ¿Vale? Os he hablado de esta parte, os he hablado de sistemas de información, que es de donde venimos Manuel y yo. Pero al final, para que todo esto tenga sentido, hace falta algo más. ¿Vale? Nos hablan siempre en la casa del triángulo virtuoso. ¿Vale? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto al final no es nada más que alinear los procesos de la organización
con las personas, con al final, nuestro capital más importante, y esos sistemas de información. En el momento en el que conseguimos ser capaces de alinear esos tres elementos es cuando de verdad podemos obtener los resultados que andamos buscando. Aquí, bueno, la verdad es que cuando nos sentamos o con los asistenciales, con la gente de calidad, con la gente de recursos humanos, la verdad es que tenemos auténticas peleas por ver quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos del triángulo. Pero bueno, la realidad es que al final lo que nos acaba alineando a todos es la estrategia corporativa de la empresa. Es decir, lo importante es tener claro qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar y a partir de ahí alinear el resto de elementos. Y luego lo que sí que es muy importante, está muy bien que definamos a dónde queremos ir, pero tenemos que estar mirando la brújula de manera continua, es decir, que no nos desviemos del rumbo marcado. Bueno, ahí lo que nos pueden ayudar muy bien son estos sistemas de información y de business intelligence. Esta es la estrategia, no os la cuento porque os la va a enseñar luego Manuel en directo. ¿Vale? Y luego, bueno, en base a esa estrategia, tenemos una serie de drivers principales que son al final un poco los que van guiando cada una de esas pequeñas acciones que vamos realizando en el día a día. ¿Vale? Al final, os estoy hablando de sistemas, os estoy hablando de los sistemas de información, pero bueno, en nuestra empresa, y esto siempre hay que tenerlo muy focalizado, a lo que se dedica es a gestionar esos centros hospitalarios, esos departamentos de salud. ¿Vale? Oye, pues al final, ¿qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos preocupa en esta línea? Oye, por un lado, la calidad asistencial, es decir, al paciente le tenemos que hacer lo que le tenemos que hacer, cómo se lo tenemos que hacer y cuándo se lo tenemos que hacer. ¿Vale? Tiene que ser exquisita. ¿Vale? Por otro lado, la continuidad asistencial. ¿Vale? Esto a mí, también cuando entré, era algo que me costó entender. ¿Qué es esto de la continuidad asistencial? Pues yo creo que la mejor manera de entenderlo, y con un ejemplo práctico, es decir, hace un par de semanas tuve un problema en mi casa y se me estropeó la conexión a internet de mi casa. Y pues yo llamé a la compañía telefónica con la que lo tengo contratado, hablé con un departamento, me pasaron con otro. A las 2 horas me volvieron a llamar otros y me tocó repetir exactamente el mismo discurso y exactamente toda la misma información con cada una de esas personas con las que hablé. Oye, pues a mí eso, podréis comprender el humor con el que me puso. Bueno, pues eso, la verdad es que ahí somos muy poco tolerantes con ese tipo de compañías, con ese tipo de servicios, pero sin embargo tenemos completamente asumidos en cosas más importantes como es nuestra salud, en las cuales esto puede ser completamente normal, es decir, que entremos en una consulta de atención primaria, que soltemos un discurso, que soltemos un tal, desde atención primaria nos remitan a un especialista, en ese especialista volvemos a ser nuevos, volvemos a tener que contar todo el discurso, todo lo anterior no cuenta, ese otro especialista nos remite a otro especialista porque necesitamos algo más específico, volvemos a empezar. Bien, pues eso es el evitar todo eso es la continuidad asistencial. Por otro lado, el control de la variabilidad. ¿Vale? Al final, en la práctica clínica es muy importante también que trabajemos igual. Es decir, podemos tener un barco con los mejores remeros del mundo, pero si cada uno rema de la manera que quiere, el barco estará dando vueltas en lugar de avanzar a donde tiene que avanzar. Bueno, pues aquí lo que sí que es importante es sobre todo definir cuáles tienen que ser las pautas de actuación, contando con nuestros profesionales. Al final son ellos los que definen esto y que todo el mundo pueda ir en esa línea. Siempre habrá excepciones, siempre podremos gestionar casos concretos, pero las grandes pautas tienen que estar en funcionamiento y tenemos que proporcionar herramientas a nuestros profesionales para que esto realmente sea así. Por otro lado, la gestión de la demanda, o sea, lo que tenemos que conseguir es que, oye, pues todo aquello que nos soliciten, todos aquellos servicios que tengamos que ofertar, realmente los ofertemos cuando hacen falta y donde hacen falta. Es decir, si yo tengo un determinado problema, oye, pues a lo mejor, por ejemplo, me duele el hombro, pues eso me podrá atender en función del tipo de problema que tenga, o el médico de primaria, a lo mejor lo que necesito son calmantes durante una temporada y es algo que remitirá por sí solo. Me podrá atender el traumatólogo, me podrá atender el reumatólogo, me podrá atender el rehabilitador. Lo importante es que llegue aquello que tiene que llegar, a donde tiene que llegar y en las condiciones en las que tiene que llegar. Es decir, muchas veces nos plantamos en una consulta, hola, buenos días, ¿qué tal? Me duele el hombro, muy bien, te pido una radiografía y vuelve en un mes. No podía haber ido con la radiografía hecha. Bueno, ese tipo de cosas es el control, digamos, esa gestión de la demanda. La accesibilidad, ¿vale? El ser accesibles para nuestros profesionales, ¿vale? Esto es sencillo, es decir, que no tengamos que esperar 4 meses para que nos puedan ver. ¿Vale?
la fidelización y la atracción. O sea, nos interesa que nuestros pacientes, se queden con nosotros, quieran estar con nosotros. Incluso tenemos la puerta abierta para cualquiera que quiera ser atendido pueda hacerlo. ¿Vale? La eficiencia, lo que nos interesa también, aquí lo que tenemos, por definición al final, todos los recursos son limitados. Entonces, lo que nos interesa aquí es realmente utilizar los recursos de la mejor manera posible. Si yo estoy ocupando un quirófano o una consulta, bueno, pues otro paciente no lo puede hacer, ¿vale? Con lo cual es nuestra responsabilidad el utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición de la mejor manera posible para estos ciudadanos, ¿vale? Y por último, bueno, lo que nos interesa es que todos nuestros pacientes o nuestros ciudadanos al final estén contentos y estén satisfechos con nosotros, ¿vale? Esta era la parte más aburrida de la presentación. He conseguido que no se me duerma nadie, ¿vale? El momento creo que voy bien. Y ahora, bueno, lo que os queríamos contar son casos concretos de, una vez hemos visto el modelo general, lo que os queremos contar es cómo hemos utilizado estas tecnologías de la información, cómo hemos utilizado esta historia clínica y todo lo que le rodea para resolver casos concretos o problemas habituales. Yo os voy a contar un caso que es el más habitual en el sistema sanitario actual. Son la situación que nos encontramos, las puertas de urgencias de los hospitales. De hecho, la frase lo dice todo. En el Sistema Nacional de Salud Española, en España, más del 30% de las urgencias atendidas en los hospitales son catalogadas como leves. ¿Vale? Deberían haber sido atendidas en los puntos de atención continuada de atención primaria. Esto hace que tengamos unos altos tiempos de espera en urgencias. Cuando yo voy a urgencias, siempre me quejo de lo mismo. Oye, es que han tardado en atenderme media hora, o 3 horas, perdón, en lugar cuando yo esperaba que me atendieran en 30 minutos. Eso es lo que le interesa al paciente, ¿vale? Entonces, nosotros aquí estamos, voy a explicar de la forma que mejoramos esa accesibilidad a los sistemas, ¿vale? Cuando nuestra patología es muy leve, me duele la cabeza o tengo un pequeño dolor o tengo una duda porque tengo una erupción en la piel, ¿vale? Cosas muy leves, no tengo por qué ir a la puerta de urgencias. Entonces nosotros lo que hemos conseguido es modular esta demanda, ¿vale? Como el paciente envía un SMS a un número, al 5013 en este caso, ¿vale? Y obtiene los tiempos de espera que hay en cada uno de los centros de salud y en el propio hospital, ¿vale? Ese paciente se dará cuenta que en su centro de salud lo van a atender en muy poquito tiempo, en muy poquitos minutos, mientras que si va al hospital va a tener que esperarse X horas, ¿vale? Con esto, ¿qué hacemos? Dirigimos al paciente para que vaya a su centro de salud, a su centro de primaria, ¿vale? Y entonces, con esta situación, ¿vale? Nosotros cuando arrancamos el hospital de Torrevieja nos dimos cuenta que había un 20% de las urgencias eran urgencias leves. Por este motivo no teníamos el servicio, digamos, con unos tiempos de espera demasiado elevados y nos dimos cuenta que era, analizando los datos, que era por culpa, entre comillas, de estas urgencias leves. Tras poner en marcha estos sistemas de SMS, los pacientes se dieron cuenta que efectivamente eran atendidos más pronto, ¿vale? Y nos dimos cuenta cómo las urgencias leves descendieron a niveles del 4 o 5%, ¿vale? Con eso conseguimos también que esos tiempos de espera fueran mucho menores. Y incluso los pacientes que siguen yendo al hospital y su patología es leve, ¿vale? Cuando se da de alta, le enviamos un mensaje, un SMS, le decimos su tiempo de espera fue de 200 minutos. Si usted hubiera acudido a su centro de salud para esa patología leve que usted tuvo, hubiera sido atendido en 5 minutos, ¿vale? Es un claro ejemplo de mejora de accesibilidad y de eficiencia. Vale. Otro ejemplo muy concreto en el cual intentamos mejorar la calidad asistencial es teniendo la trazabilidad completa, es decir, saber exactamente qué es lo que ha pasado en cada uno de los casos, ¿vale? Un ejemplo puede ser, por ejemplo,
en algo a que tampoco le podemos dar, o algo a lo que tampoco se le suele dar mucha importancia, a la esterilización del material quirúrgico. Bueno, pues en nuestro caso lo que tenemos es, tenemos un sistema de esterilización quirúrgico y además ese sistema lo tenemos integrado con nuestro sistema de historia clínica. ¿Qué es lo que conseguimos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es, por un lado, en cada una de las intervenciones dentro del registro que hace enfermería habitualmente, lo que incluye es cada uno de los kits o cada uno de los materiales sueltos que se han utilizado en ese paciente, ¿vale? A nivel individual, o sea, asignación paciente-bisturí de manera nominal. Esto, bueno, pues pasa sobre todos esos ciclos de lavado, de esterilización y de nueva puesta a punto para poder utilizarlo en el siguiente paciente, y lo que tenemos es, y nos devuelve información de todo el proceso que ha seguido para esa esterilización. ¿Quién ha hecho cada uno de los pasos dentro del proceso de esterilización? ¿Cuándo se ha hecho? ¿En qué lavadora? Bueno, ¿en qué esterilizadora? Y junto con qué otro material ha estado en contacto ese durante la esterilización, ¿vale? Tuvimos un caso también muy concreto. Llegó un paciente, le habíamos intervenido nosotros, y llegó pues al cabo de los meses y oye, es que me habéis contagiado una enfermedad infecciosa. Bueno, pues lo primero que hicimos fue preocuparnos, es decir, podíamos haber cometido un error. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos permitió esto? Comprobar si efectivamente ese error se había producido o no se había producido. En este caso concreto, pues, lo que pudimos demostrar es que no había sido así, es decir, vimos exactamente todo el material que se había utilizado en la intervención de ese paciente, llamamos a los pacientes que habían estado antes, les hicimos pruebas, vimos que no tenían nada, llamamos a los pacientes que habían ido después, vimos que no había nada, comprobamos los materiales que habían estado en contacto con esos, tampoco dieron positivo en esas pruebas, y bueno, y lo que pudimos concluir es que efectivamente no. Luego el paciente, que creo que se acordó que se había hecho un tatuaje en algún sitio extraño y demás, pero lo que nos permitió, sobre todo más allá de la anécdota, es realmente tener controlado todo el proceso. Nos permite, lo que nos permite es bueno, demostrar que hemos hecho las cosas bien, o incluso en el caso de que las hubiésemos hecho mal, lo que nos hubiese permitido es identificar dónde hemos fallado exactamente dentro del proceso, y además nos hubiese permitido acotar ese impacto, es decir, si hubiese habido más pacientes afectados, hubiésemos podido llamarles y que no hubiesen estado ahí con una enfermedad latente, ¿vale? Esto es muy importante. Y en este caso concreto son los algoritmos de derivación, que es una herramienta muy interesante para comunicar la atención primaria con la atención especializada de hospital, ¿vale? En este caso, como sabéis, yo voy a mi médico de atención primaria y me valora pues una dolencia, algo que tengo, ¿vale? Y él es el que decide si me deriva al especialista del hospital o no, ¿vale? En este caso, estos algoritmos de derivación lo que hacen es modular esa demanda, ¿vale? Es decir, es como un prescriptor, en este caso somos prescriptores para el médico de atención primaria, le decimos qué tiene que hacer, ¿vale? En este caso le sugerimos, ¿vale? No le decimos, no le obligamos, en ningún caso le obligamos, pero le damos una recomendación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros antes de implantar cualquier mejora o cualquier funcionalidad en el sistema de información? Primero medimos, ¿vale? Hacemos una identificación cuantitativa de derivaciones. ¿Qué está llegando al hospital desde atención primaria? ¿Vale? Pues en este caso vimos que desde los centros de salud había una demanda muy grande de patologías dermatológicas, ¿vale? Y entonces, a continuación, ¿qué hacemos? Siguiente nivel, analizamos la calidad. Es decir, no nos quedamos solo en el análisis cuantitativo, sino que analizamos la calidad de esas derivaciones. ¿Realmente se debería ese paciente ir de la consulta al hospital? ¿Lo deberían de haber derivado? Bueno, pues eso es lo que nosotros nos preguntamos y analizamos. Esas derivaciones dermatológicas que requieren cirugía, ¿vale? Medimos el impacto si realmente fueron intervenidas, ¿vale? De ahí sacamos una conclusión de si se están realizando bien o se están realizando mal, ¿vale? Una vez ya tenemos identificados esos casos, ¿vale? Ponemos en acción, pusimos en acción una herramienta dentro de Florence, que son los algoritmos de derivación. Con estos algoritmos de
derivación, ¿qué hacemos? Básicamente, cuando el médico de atención primaria quiere derivar a ese paciente, pues oiga, le voy a derivar al servicio de especializada de dermatología del hospital para que lo atienda, ¿vale? Entonces, el médico de atención primaria rellena la propuesta de consulta y cuando elige el diagnóstico por el que deriva a ese paciente, automáticamente Flores comprueba si tiene asociado un algoritmo de derivación. En este caso era el diagnóstico, pero era un proceso alérgico, ¿vale? Entonces, en este caso lo que hace Flores automáticamente le sale un algoritmo al médico de atención primaria que es un cuestionario, ¿no? Una serie de preguntas claves para determinar si tiene que derivar al paciente, sí o no. ¿Y qué devuelve Flores? ¿Qué me dice? Bueno, pues que sí que procede esa derivación a consultas externas de alergología, ¿vale? Entonces incluso le prescribe una serie de información, envía al paciente sin tomar antihistamínicos durante los 5 días previos a la consulta. Y ese médico termina de realizar esa derivación. Por ejemplo, en el caso de que no proceda, que ese cuestionario que ha realizado no procede esa derivación, ¿vale? Pues en este caso lo que Flores le indica a ese médico de atención primaria es que debe llevar a ese paciente un control por su médico, ¿vale? Y además le indica descartar otra patología cutánea, eczema, infección, prurito, etc. Tratar durante una semana con antihistamínico oral y o corticoides tópicos y o corticoides orales. Bueno, un claro ejemplo de cómo regulamos esa demanda, ¿vale? Mejoramos la accesibilidad, gestionamos la demanda y damos continuidad asistencial. Vale. Luego, bueno, el siguiente, ¿vale? Dentro de los drivers hemos metido aquí 4 o 5, pero la verdad es que creo que nos hubiese entrado prácticamente todos y demás. Es el portal de salud, ¿vale? El portal de salud es un nuevo canal de comunicación que hemos incluido con nuestros pacientes, ¿vale? Lo podría contar, os podría soltar un rollo enorme, pero oye, mejor os lo enseño, ¿vale? Y lo vemos. Esto lo vamos a ver además desde la óptica del paciente. Vamos a ver, voy a entrar yo como mi paciente y vamos a poder ver qué opciones tengo disponibles. Dejar la parte de la demo para el final, ¿vale? Vamos a ver si cambiando de PC lo podemos ver, ¿vale? Lo que sí que os voy a contar es un par de casos concretos. Le pregunté, y además a uno de los facultativos que ha sido el alma mater al final de ese portal, porque han sido ellos los que realmente nos han sacado las utilidades y realmente la potencia a la hora de definir todo este portal de salud. ¿Puedes poner la PPT, Manu? Y oye, pues os quiero enseñar pues, tres casos concretos, ¿vale? Son pacientes reales nuestros. Pues el primer caso es el de John. Pues John es un paciente, 50 años, tiene pues problemas con el colesterol, no lo tiene exactamente bien, pero además es una persona muy ocupada, o sea, es un hombre de negocios que además acude a su médico para hacer la revisión, pero oye, cuando tiene que recibir esos resultados, la semana que viene va a estar fuera, ¿vale? Va a estar en el extranjero y demás. Bueno, pues ¿qué es lo que nos permite este portal de salud? John se hace el análisis y cuando esos resultados están disponibles, el médico los visualiza siempre antes y lo que puede hacer es se los publica dentro de ese portal de salud, no solo el resultado en plano, es decir, oye, tengo 223, eso no me dice nada, sino con un consejo personalizado, con una interpretación de su propio médico, ¿vale? Y pues John lo que puede es consultar esos resultados de la analítica de forma online sin necesidad de desplazarse a ese centro de salud. Deja libre ese hueco para que lo pueda ocupar otro paciente, ese otro paciente tendrá que esperar menos y le causamos menos molestia a John, ¿vale? Aquí tenemos a John desde el cuartel general de su compañía visualizando la analítica, ¿vale? Los pacientes son reales, las imágenes, eso no lo tengo comprobado, ¿vale? El otro caso es el de Coldo, ¿vale? Pues esta es
Esta es una persona de Bilbao, ¿vale? Además es un paciente, es pluripatológico, polimedicado, es un paciente realmente complejo, de una edad avanzada y con un cuadro clínico bueno, complicado, ¿vale? Bueno, pues Koldo es residente en Torrevieja, reside habitualmente aquí, pero se va a pasar unas vacaciones a su tierra natal. Está en Bilbao y en Bilbao pues, recae y tiene que ser atendido en el hospital de allí. Bien, pues es diabético, tiene esto y bueno, pues está en ese hospital y ese médico que le atiende en urgencia lo primero le pregunta, oye, ¿a ti qué te pasa? Y tal. Realmente lo pilla descolocado, no sabe, hasta que bueno, pues un familiar que le estaba acompañando por ahí, un segundo, ¿no tienes una conexión a internet? Ponen el portal de salud y tienen accesible, digamos, tanto lo más relevante de la historia clínica del paciente, por ejemplo, todos los informes de alta de este paciente, como las medidas de autocontrol que se ha ido haciendo el paciente desde su casa para controlar su nivel de glucemia. ¿Vale? Aquí lo tenemos a la salida del hospital. Y luego pues, tenemos el caso de María, ¿vale? Pues, María es una paciente un poco más joven, 40 años, lo único que pues, tiene una enfermedad en la cual tiene que recibir asistencia desde hospital de día. Está en un tratamiento de reumatología en el cual pues, se le está infundiendo una determinada medicación. En el caso de María, bien, pues, tiene una duda acerca de cuándo tiene esa cita para el siguiente tratamiento. Bueno, pues puede acceder a este portal de salud, puede ver qué cita tiene y para cuándo y para qué. Y además hoy le surge una duda durante ese tratamiento. Dice, oye, estoy tomando esta otra medicación, ¿la puedo compaginar, no la puedo compaginar? Bueno, pues tiene un canal online con este portal de salud, envía una consulta a su médico de primaria de forma directa, que la recibe. Y además, bueno, el médico de primaria la recibe y se encuentra con un problema, es decir, oye, es un caso muy concreto y yo no tengo la respuesta la tiene el reumatólogo. Bueno, pues este médico de primaria lo que tiene es un canal para poder consultar, además de forma oficial, a este otro especialista, le emite una interconsulta, este especialista le responde y el médico de primaria le puede hacer llegar esa resolución de duda al paciente de manera directa, ¿vale? Pues bueno, lo que hemos conseguido aquí es pues que el paciente no se tenga que mover de casa, está completamente contento y además hemos ahorrado prácticamente tres consultas físicas que hubiésemos tenido que hacer si lo hubiésemos enfocado con un planteamiento tradicional. María desde su casa con el portátil en el sofá, ¿vale? Manuel. Y bueno, este caso es un caso bastante habitual, ¿vale? Donde vamos a poner de manifiesto la importancia de la comunicación, la importancia que tienen los sistemas de información, ¿vale? Para tener comunicados pacientes, médico de atención primaria y médico de especializada. En una sociedad tan comunicada, obviamente tenemos que hacer uso de esas herramientas y en este caso vamos a poder ver, nuestro objetivo es detectar las afecciones más graves, en especial los tumores malignos, con la finalidad de adecuar los tiempos de espera a la severidad de la enfermedad, ¿vale? Hemos implementado una solución muy sencilla, que es un workflow de 3 pasos, y el primer paso es, tenemos el paciente con su médico de atención primaria y el médico de atención primaria lo que hace es, bueno, pues tiene una duda, por ejemplo, una abrasión dérmica y le remite la duda al médico especialista enviándole una foto, ¿vale? Le hace una foto, un screening de donde tiene el paciente la patología, ¿vale? Y la envía al hospital. El médico del hospital recibe a través del sistema de información clínica esa petición, esa consulta y responde. Y finalmente el médico de atención primaria recibe esa respuesta y se la explica al paciente, ¿vale? En este caso, el médico de atención primaria hace una consulta de teledermatología en este caso, le hace la foto al paciente, se la adjunta a la prueba que le va a remitir al médico de atención especializada, ¿vale? Tenemos un gestor documental, es decir, que cualquier
aparato que produzca imágenes, la podemos adjuntar en la historia clínica, ¿vale? Adjuntaríamos, ¿vale? En este caso se ve el dedo, esto es todo en la consulta del médico de atención primaria. Y el médico de atención primaria se asegura que ese paciente tiene configurado su teléfono móvil para recibir cualquier comunicación relevante vía SMS. El paciente se va a su casa, ¿vale? Le dice el médico, lo vamos a citar para dentro de 2 semanas. ¿Vale? Le dan cita para que vuelva el paciente dentro de 2 semanas y, mientras tanto, esa solicitud, esa pregunta, esa duda, le llega al médico especializado, ¿vale? Él tiene su lista de trabajo, donde tiene todas las peticiones que le han llegado desde atención primaria, y lo que hace simplemente es abrir esa solicitud con ese juicio clínico y valora la imagen, ¿vale? Una vez valora la imagen, el médico de atención primaria, ¿qué puede hacer? En este caso la ha marcado como que no la realiza, ¿vale? Porque en este caso no ha podido valorar esa foto porque no tiene una resolución correcta, ¿vale? Por favor, repítale la foto para que la pueda valorar. No cumple el formato correcto, ¿vale? No la puedo valorar, o sea que ya está empleando una comunicación, ¿vale? Si esa foto sí que la puede valorar, sí que puede emitir un juicio de valor, ¿vale? Que sí que lo tiene claro, lo que hace es informar esa prueba, ¿vale? Y nosotros, ¿cómo articulamos esas posibilidades? ¿Vale? Pues existen 3 checks, uno que es no patológico, otro patológico y otro patología no demorable, y en función del check que habilite el médico de atención especializada, en este caso el dermatólogo, pues se desencadena una acción. En este caso, si fuera no patológico, siempre escribe un informe, le indica al médico de atención primaria qué tiene que hacer. Pues es una patología, es no patológico, es simplemente una verruga, aplíquele tratamiento X, ¿vale? ¿Qué es patológico? Bueno, pues usted lo que tiene que hacer es derivar al paciente de forma ordinaria, es decir, se puede esperar 2 semanas, ¿vale? No es una afección grave, no es un tumor. Y por último, si la patología es no demorable, es decir, que es algo que el médico ya interpreta, tiene ya la sospecha de que puede ser algún tumor, lo que hace es el propio médico especialista lo incluye en su lista de espera quirúrgica y genera una propuesta de tipo urgente para que el paciente vaya directamente al hospital. Ese paciente recibe el SMS y no es necesario que vaya a su centro de salud. Acude directamente a la puerta del hospital. Recibe un SMS que tiene que presentarse el día X en el Hospital Vinalopó de Torrevieja a la consulta de dermatología para que sea valorado por su médico. Y bueno, finalmente queremos aquí un poco explicaros también, muy rápido, que tenemos también digitalizados los consentimientos informados. Somos un hospital sin papeles, ¿no? Al menos de eso nos vanagloriamos y hacemos uso de flores, ¿vale? Y en este caso hemos integrado los consentimientos informados dentro del sistema de información. Y tenemos las propias tabletas, las tabletas tipo Mercadona, ¿no? Donde firman y donde tanto el médico como el paciente ellos firman directamente de forma digital, ¿vale? Y eso queda también todo centralizado dentro de la historia clínica electrónica. Ya no se pierden los papeles y es un modelo de eficiencia, un ejemplo de eficiencia, ¿vale? Todo queda registrado dentro de la historia clínica digital y sabemos ese paciente si ha firmado o no. Vale. En lo que es la gestión de pruebas también, añadiendo a todo lo que ha comentado Manuel, ese informe también, digamos, codificando esos grados de severidad de
los hallazgos, lo que nos ofrece es muchas oportunidades en algunos tipos de pruebas. Es decir, por ejemplo, en las pruebas de screening estamos haciendo muestreos sobre poblaciones sanas para identificar posibles patologías latentes y pues, la diferencia a lo mejor entre coger un cáncer de colon, un cáncer de mama en una fase más incipiente a una fase más avanzada de la enfermedad, pues puede marcar la diferencia en la vida del paciente. Entonces, cada uno de los días cuenta. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, en las citologías o en las endoscopias que practicamos a nuestros pacientes, el facultativo que lo realiza puede indicar que ese paciente tiene una patología no demorable y eso lo que hará es automáticamente disparará los circuitos de alerta para que ese paciente, para que si ese paciente tiene que acudir a una determinada consulta, no se tenga que esperar por ningún tipo de proceso administrativo, que alguien vea el resultado de esa prueba dentro de sus tareas rutinarias. Nos permite lanzar todos estos mecanismos de alerta. Os voy a contar ahora también una manera de mejorar un poco nuestra calidad asistencial hacia el paciente y nuestra eficiencia en todo lo que tiene que ver en el circuito de hospital de día. ¿Vale? Pues, en hospital de día pues, atendemos a pacientes principalmente oncológicos, pero también tenemos pacientes de otras especialidades, de hematología, reumatología. Bueno, pues la verdad es que es una zona, es un área asistencial de gran significado, ¿vale? Pues desde un punto sanitario por la gravedad de las enfermedades que tiene, como desde un punto de vista económico. Cada uno de los tratamientos que estos pacientes reciben tienen un alto impacto, hay que dárselo, pero hay que intentar optimizar al máximo para que se le dé aquello que necesita. ¿Vale? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue implementar todo el circuito de hospital de día, lo tenemos dentro de nuestro sistema de información, dentro de nuestra historia clínica. ¿Vale? Una vez se le prescribe un tratamiento, ¿vale? Empezamos aquí, ¿vale? Lo primero es esos tratamientos se prescriben siempre en base a protocolos, es decir, tenemos nuestros protocolos en función de patología y tenemos esos protocolos estándar que luego el facultativo prescriptor siempre acaba personalizando para el profesional en concreto. Después, bueno, lo que hacemos es un proceso de citación, ¿vale? En el paciente en hospital de día. Algunos pacientes muy concretos tenemos que ingresarlos, pero bueno, hoy en día con los infusores que tenemos y las posibilidades que tenemos, la mayoría van directamente por hospital de día, pueden dormir en su casa. Ese tratamiento que la persona, que ese prescriptor ha marcado, bueno, al final pasa por unos procesos de revisión, ¿vale? Lo valida el mismo prescriptor, es decir, lo normal aquí es trabajar pues, por ciclos, suelen ser tratamientos muy largos, y yo puedo hacer una pauta inicial que además yo mismo voy a autorizar las dos primeras sesiones, pero los ciclos restantes voy a dejarlos prescritos pero en stand-by a falta de que cuando se le haya dado esos dos primeros ciclos vuelva a ver al paciente y confirme que efectivamente quiero seguir, digamos, esa línea de tratamiento o quiero ajustar algún medicamento o variar alguna dosis. El primer paso sería esa confirmación por el facultativo. Esos mismos tratamientos están validados por una persona especialista en farmacia, confirma que efectivamente, oye, pues al final el prescriptor es humano, ¿vale? Es el que prescribe y luego valida, se ha podido equivocar, oye, pues son tratamientos en los cuales equivocarnos en un paciente, en un fármaco, en una dosis, puede suponer un problema muy serio. Tenemos una doble confirmación con el personal de farmacia. Y luego, bueno, tenemos otra confirmación por el personal de enfermería. Básicamente, ¿qué es lo que confirma el personal de enfermería? Bueno, pues que el paciente ha llegado y además está en condiciones o en aparentes condiciones de poder dársele ese tratamiento. No es un paciente que llega y ha vomitado, no es un paciente que no se presenta. Suelen ser todos estos tratamientos, son tratamientos que además suelen ser mezclas que se hacen a medida, se preparan, digamos, desde farmacia de manera diaria y además son tratamientos que una vez los has reconstituido tienen una volatilidad muy corta, es decir, o se lo das al paciente o esa mezcla en 8 horas ya no te sirve. Y además son tratamientos realmente con un impacto económico alto, con lo cual, bueno, lo que hacemos es confirmar que el paciente le podemos dar ese medicamento cuando llega al hospital. No tiene sentido que empecemos a preparar antes. Confirmamos la llegada de ese paciente y tenemos esa confirmación de enfermería.
Por otro lado, bueno, pues una vez todo ese sistema está, pues esas bolsas salen de farmacia, hay un celador que desplaza esas mezclas en fundir al paciente al hospital de día y finalmente se le administra en todo momento comprobando que es el paciente en el cual hay que administrar, es la mezcla que hay que administrarle y corresponde al tratamiento que previamente distintos facultativos o de distintos profesionales han validado. Y luego, por otro lado, bueno, pues lo que tenemos es un registro de consumos, identificando exactamente, bueno, pues cada uno de esos materiales dónde han sido utilizados. Eso era un poco el circuito de manera global, un pequeño ejemplo de las pantallas que están utilizando para trabajar dentro de este sistema de historia clínica electrónica. El gran valor que nos aporta aquí es doble, ¿vale? Por un lado, lo que nos permite es tener completamente controlado todo el circuito, aumentamos la seguridad del paciente de poder producir ese error. Errar es humano, bueno, pongamos todas las medidas para intentar que ese riesgo sea lo más pequeño posible, y además lo que permitimos es también mantener continuamente en contacto de manera online a nuestros profesionales, ¿vale? De diferentes servicios y áreas. Un ejemplo muy claro de también cómo gestionamos esa demanda, mejoramos la accesibilidad y la eficiencia. Los sistemas, uno de los problemas que tenemos es la duplicidad de pruebas, de exámenes que se solicitan. Eso colapsa, digamos, toda la accesibilidad al sistema. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa facilidad, como estamos en el corazón del hospital, ¿vale? Podemos innovar y podemos incluir mecanismos para mejorar esa accesibilidad. Entonces, por ejemplo, pues, tenemos un control de duplicidades de pruebas, de citas, de propuestas, donde el profesional en todo momento es alertado, ¿vale? Cualquier paciente nuestro dentro de nuestra área de salud pues tiene, los profesionales tienen acceso a una visión global de todas las pruebas que tiene solicitadas, que están en curso, que están realizadas, que no se han realizado y el motivo y incluso el informe clínico, ¿vale? Un ejemplo de cómo la historia clínica centraliza y aúna todas las visiones, ¿vale? Esto es un ejemplo muy similar al de hospital de día, exactamente igual con el banco de sangre. Es un sistema crítico, es decir, una transfusión se tiene que hacer completamente en condiciones, es decir, no podemos permitirnos el error en el cual, digamos, transfundamos una bolsa de un grupo a un paciente que no es. Bueno, pues todo ese circuito lo tenemos soportado por nuestro sistema de historia clínica. Al final, digamos, desde el momento en el que se prescribe esa transfusión, es un paciente que tiene pues, determinados problemas hematológicos y hay que tratarlo, o incluso para una reserva de sangre en quirófano. Tenemos, digamos, desde esa prescripción hasta el proceso, digamos, de gestión de banco de sangre, pues desde elaborar pues, las pruebas cruzadas con la muestra del paciente con el resto de bolsas, hasta la parte final en la cual, digamos, a ese paciente pues, en planta o en el quirófano se le acaba administrando, o sea, se le acaba transfundiendo esa bolsa de sangre. Al final también es lo mismo que hablábamos antes, es muy importante. En el momento de la transfusión lo que hacemos es comprobar, lo llamaban la prueba cruzada electrónica, es decir, comprobamos que es el paciente que tiene que ser, es la bolsa que tiene que ser y se hace en el momento que tiene que hacer. Y siempre con la misma filosofía que veníamos hablando de tener trazabilidad de todo el proceso de manera global. Y este caso es de las guías clínicas, de cómo damos, es un ejemplo. Este caso es el de la guía del protocolo del Fast Track del cáncer de colon. Con esto lo que pretendemos es reducir la variabilidad, que cualquier paciente para estas enfermedades graves, ¿vale?, se traten de la forma más eficiente. Es decir, yo no tengo por qué estar más días en el hospital si mi patología se puede solucionar, si ese ingreso hospitalario se puede reducir, obviamente. En este caso lo que hacemos es dar apoyo, soporte, con una herramienta que son las guías clínicas, a esta forma de reducir esa variabilidad, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos es una pantalla de gestión, ¿vale?, donde indicamos que en este caso para el protocolo de Fast Track este paciente va a tener una estancia de 5 días, ¿vale?, para
cada uno de esos 5 días definimos una guía, ¿vale? Una guía que cada uno de los profesionales, tanto médicos como enfermeras, la leen, ¿vale? En el día 1 le tengo que hacer al paciente esto, en el día 2 le tengo que hacer esto, pero más allá de ser letras, ¿vale? Simplemente un escrito, un documento Word, que podría ser, lo que hacemos es que tienen asociados unos protocolos de petición de pruebas, de petición de pruebas y del medicamento, ¿vale? Los medicamentos que tienen que pautarle a ese paciente durante su estancia. El primer día tiene que tomar la medicación X, el segundo la medicación Y con la posología X, ¿vale? Y con esto lo que el médico lo que hace cuando está atendiendo al paciente, si escribe una de las palabras claves o le asigna uno de los diagnósticos que están asociados a esa guía, automáticamente Flores le indica al profesional que ese paciente ingresado es susceptible de asignarle una guía y el profesional decide si la aplica o no. Si se la aplica, lo que hará es durante todos los días de estancia que ese paciente está ingresado, Flores lo que va a hacer es ayudarles. ¿Con qué? Con la ayuda, ¿vale? El texto de todo lo que se le tiene que hacer, ¿vale? Hay una ayuda para médico y una ayuda para enfermería. Va a tener ese protocolo de pruebas, ¿vale? Esas pruebas del fast track, esas pruebas de laboratorio, esas pruebas de diagnósticas que se le deben pedir durante el ingreso. No se le tiene que pedir ni más ni menos, es exactamente lo justo, lo que necesita para esa patología. Y ese protocolo de medicamentos que se le tiene que administrar el día antes de la cirugía y los días posteriores después de la cirugía, ¿vale? Y luego, por último, bueno, hemos hablado del portal de salud, ¿vale? Lo veremos luego en una pequeñita demo, pero bueno, también tenemos otras formas de interactuar con el paciente, ¿vale? Nosotros, pues, dentro de lo que es el hospital, tenemos diferentes ítems con los cuales podemos entrar en contacto con ese paciente. Por ejemplo, os he puesto aquí las imágenes de lo que es la gestión de colas, un poco cómo gestionamos nosotros las consultas externas. Bueno, pues lo primero que hacemos es, cuando el paciente llega al hospital, lo que se encuentra es una serie de kioscos como estos. ¿Esto qué es lo que permite? Esto lo que permite es el paciente pasa su tarjeta SIP, su tarjeta sanitaria, y le identifica, bueno, quién es y le da un pequeño ticket de a dónde tiene que acudir y con un código alfanumérico. Bien, pues además de haberle dado ese papelito al paciente, lo que nos permite es registrar el momento de la llegada del paciente. Ese paciente es invitado a ir a una sala de espera donde será llamado. Esta es la sala de espera y bueno, lo que no tenemos es, lo típico es o por megafonía o teníamos una persona fuera llamando, eso nosotros no lo tenemos, ¿vale? Lo que tenemos es un pequeño monitor en esa sala de espera donde el paciente verá con su código, cuando le vea aparecer podrá entrar a la consulta. Esto es lo que ve el paciente, pero el profesional tiene una visión más completa, tiene su agenda con todos los pacientes que están citados, simplemente cuando le dé, tiene un botón que pone pasar consulta, será cuando ese paciente se ha llamado por aquí, pero además está viendo en qué momento ese paciente ha llegado al hospital. Esto pues, lo que nos permite es, por un lado, es no estar perdiendo el tiempo llamando a un paciente que sabemos que no está, y luego, por otro lado, una discusión típica es que llevo media hora esperando en el... Señor, lleva 2 minutos y no le he llamado antes, he llamado a gente que había antes porque usted no había llegado, ¿vale? Bueno, nos permite hacer cosas como estas. Tenemos también un pequeño monitor, este no sale en la pantalla, un pequeño monitor táctil, lo llamamos el infopaciente. ¿Esto qué es? Bueno, esto para lo que sirve es para informar a los familiares del estado de salud del paciente que está dentro. Esto lo utilizamos, por ejemplo, en urgencia o tiene también mucho éxito en cirugía ambulatoria. Por ejemplo, en cataratas, pues el cirujano opera 5 seguidas, son operaciones relativamente rápidas, puede operar 5 seguidas, pero claro, fuera está el familiar que está esperando, tiene a su familiar dentro y bueno, está angustiado, es decir, no sabe la situación, es una situación nueva para él,
bueno, pues lo que permite es desde esto, sin necesidad de que el cirujano salga fuera a informar a esa familia, puede informar del estado del paciente, ha ido todo bien, más una serie de información adicional que sale de manera automática. Por ejemplo, en el caso de urgencias damos la ubicación del paciente, y el paciente está en el box 5. ¿Para qué le sirve a la persona que está fuera saber que está en el box 5? Y probablemente para nada, pero ya le estás dando más información y estás reduciendo esa angustia que tiene durante la espera. Eso también en Torrevieja lo utilizamos, tenemos muchísimos pacientes extranjeros con los familiares fuera. Esta misma opción de infopaciente la tenemos por SMS, es decir, se puede enviar un SMS y se obtiene esa misma información en remoto, ¿vale? Siempre también es un tema muy importante mantener la confidencialidad del paciente. Es siempre el paciente al que le damos ese código de acceso a su estado, y es este quien decide a quién le da y a quién no le da ese código para que puedan consultarlo, ¿vale? Os he contado un poco las utilidades desde un punto de vista quizás más romántico de para qué sirve, ¿vale? Por ejemplo, en el Hospital de Torrejón nos sirvió también para solucionar problemas de arquitectura. Es decir, me acuerdo, teníamos la sala de espera de cirugía mayor ambulatoria, tenemos muchísima actividad y tenemos mucha gente, muchos familiares allí esperando, aglutinados y demás. Vamos a ver cómo podemos, no podemos rehacer la obra, no podemos ampliar la sala. Pues una iniciativa fue ese monitor de espera, vamos a bajarlo a la cafetería. Bueno, pues nos quitamos la cola por completo y el paciente, el familiar, podía esperar tomándose una Coca-Cola sin necesidad de estar en esa sala de espera, que pues es más incómoda, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, ya os dejo con Manuel. Bueno, y la última parte que vamos a ver es la parte de los sistemas de información para la gestión. Esto ya, entramos ya en la parte de Business Intelligence, ¿vale? Para nosotros no tiene sentido los sistemas de información clínicos que hemos visto ahora de Florence sin ayuda, no tienen sentido sin ayuda de estos sistemas, ¿vale? Lo que nosotros pretendemos es que son sistemas DSS, es decir, que son sistemas de ayuda a la decisión. Nosotros apostamos porque cuanta más información tenga objetiva, cuente las personas que toman decisiones, y antes la tenga, pues mejores decisiones tomarán, ¿vale? Esta imagen un poco escenifica, en mi opinión, cómo se concibe un hospital que funciona o que funcionaba antes con papeles, ¿vale? Pues me imagino al directivo con una mesa llena de papeles y que no sabía qué información coger para tomar una decisión. No tengo suficiente información, y es precisamente lo que nosotros buscamos. Es decir, que no huir de ese intuicionismo y tomar decisiones con información objetiva, ¿vale? A mí me gustaría, antes de pasar a los detalles de estos sistemas de información, un poco plantearos estas dos frases, ¿vale? Me parecen lapidarias. Esta es una frase que dice que en muchos hospitales los analistas destinan un 80% del tiempo a agregar y normalizar manualmente información en hojas de cálculo de Excel y tan solo un 20% a analizar la información relevante. Yo creo que esto pone de manifiesto que los gestores sanitarios y los analistas, ¿vale?, sanitarios tienen que contar con herramientas ágiles donde ellos invertir esta tendencia, es decir, ellos tienen que tomar decisiones. Por lo tanto, es nuestra mayor, ¿vale?, que invertir esta tendencia, que puedan tomar decisiones y que no tengan que perder el tiempo buscando esa información, ¿vale? Y la otra frase del grupo, de un analista del grupo McKinsey, ¿vale?, está en inglés: "When companies inject data and analytics deep into their operations, they can deliver productivity and profit gain". Es decir, esto va en relación con la transparencia que ha explicado Pablo, estratégica, ¿vale?, donde alineamos sistemas, operaciones y personas. Entonces, nosotros, desde la perspectiva de Business Intelligence, intentamos medir que efectivamente eso se cumple, ¿vale? Y si conseguimos que ese triángulo virtuoso se cumpla, pues efectivamente la productividad se va a disparar. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? Cualquier empresa, pues independientemente que sea del mundo sanitario,
pues ¿qué nos encontramos hoy en día? Una ingente cantidad de información, ¿vale? Tenemos muchos sistemas de información, hay mucha información bueno, más que información, digamos que son datos digitales. Lo que nosotros tenemos que hacer es esos datos digitales, convertirlos en información. Yo una forma fácil de ejemplificar el trabajo del Business Intelligence es que somos un Google sanitario y un GPS, ¿vale? Respondemos a preguntas que tengan los gestores. Por un lado, ellos buscan una respuesta y encuentran ellos buscan una respuesta y nosotros la ofrecemos, y también hacemos la función de GPS, es decir, los guiamos hacia dónde tienen que ir para conseguir los objetivos, ¿vale? Para conseguir el éxito. Tenemos asimetría en la calidad y en la cantidad de información, ¿vale? Tenemos información de fuentes internas y externas. Esto también se conoce como las islas de información. Tenemos islas de información y nosotros lo que tenemos que hacer es unir esas islas para que tengan sentido, ¿vale? Y finalmente la proliferación del Excel, que el Excel caos, lo que llamamos el Excel caos, que empiezan los Excel a ir de un departamento hacia otro, no hay una única versión de la verdad. Tú tienes un número de ingresos, yo tengo otro número de ingresos, tú tienes un número de urgencia, yo tengo otro número de urgencia. ¿Cuál es el dato bueno? ¿Vale? Es un poco el sentido que tiene nuestra forma de trabajar, ¿vale? ¿Por qué existe nuestro departamento? Y aquí en esta transparencia pues se ve claramente lo que tenemos que hacer. Nosotros con los sistemas de gestión ofrecemos la información correcta en el tiempo correcto, en el formato correcto, para dar soporte a todos los usuarios para que tomen decisiones tanto a nivel estratégico como táctico como operacional. Es decir, tanto en las operaciones del día a día como las decisiones que tengamos que tomar mensualmente, semanalmente, como a nivel estratégico al cabo del año, que tenemos que hacer para conseguir ser mejor compañía y lograr nuestros objetivos. Y obviamente tenemos que reducir, es decir, los tiempos de decisión, ¿vale? Nosotros con esto que conseguimos, que los directivos tengan esa información con la que toman decisión en el menor tiempo posible, y por lo tanto cortamos esos tiempos de decisión. Esta transparencia un poco ofrece lo que es nuestra visión, ¿vale? del Business Intelligence, que nosotros, pues lo típico, ¿vale? El primer nivel es el what happened, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Hacemos uso del Descriptive Analytics, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? El siguiente escalón es el por qué, ¿vale? Encontrarle un sentido al por qué ha ocurrido ese dato, ¿vale? A mí no me interesa que tenga 1000 ingresos, ese número, bien, no me dice nada, pero tengo que saber el por qué ha ocurrido, ¿vale? Y aquí hay una línea, ¿vale? que ya son los siguientes pasos, que son la analítica predictiva y la prescriptiva, ¿vale? El qué ocurrirá y qué podemos hacer para que esto ocurra, ¿vale? Es nuestra visión. Esto me gustaría hacer un pequeño inciso con el Big Data en este paso. Es un trending topic, ¿vale? Nosotros, el Big Data, efectivamente, ahora mismo no hacemos uso de tecnologías de Big Data. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que tenemos que empezar por sacar el máximo, convertir en información todos los datos estructurados que tenemos en flores, ¿vale? Esos datos estructurados, bien, se podrían considerar un Big Data, pero al final son estructurados. Tenemos que convertir esos datos en toda la información. Todavía tenemos mucha información que ofrecer a los directivos, a médicos, a mandos intermedios. Y entonces, bueno, yo siempre hago el símil con una película, ¿vale? Y con el Big Data y el Business Intelligence. En una película, si tiene un buen guión, es decir, si estamos explicando en ese guión qué ocurre y por qué ocurre, es decir, que tenemos un guión relevante y le contamos a nuestros médicos, a nuestros gestores, qué está ocurriendo en nuestro hospital y por qué está ocurriendo, ¿vale? El siguiente paso es que podemos meter esos efectos especiales. Y en esos efectos especiales es donde yo sitúo el Big Data. El Big Data al final
qué hace una película si no sabemos, si no tiene un buen guión una película, por mucho que metamos efectos especiales, no tiene sentido, ¿vale? Entonces es un poco por ponerlo todo en su sitio y no marearnos, ¿no? En este... Y bueno, siguiendo el esquema de Pablo de la visión general de aplicaciones, pues bueno, tenemos dos niveles de herramientas que dan soporte a la toma de decisiones, ¿vale? Una reside en el corazón del hospital, que son las herramientas de gestión, ¿vale? Que se nutren de Florence, y luego hay un nivel superior que ya es el nivel estratégico, que ya es la capa de... en esta capa utilizamos las tecnologías de IBM, de Cognos, ¿vale? Y aquí utilizamos tecnologías de Microsoft. Estas son las que ofrecen información operativa y táctica del día a día y mensual, y tenemos un nivel que ya ofrecen esa visión estratégica de lo que está ocurriendo en los hospitales, ¿vale? Entonces, aquí es donde tenemos esos 4 niveles, ¿vale? Que es lo que os he explicado. Tenemos un cuadro de mando integral, que ahora lo veremos qué hemos metido en ese cuadro de mando integral, ¿vale? Cómo hacemos uso de ese cuadro de mando integral, que es una visión a nivel ya directivo, ¿vale? Es a nivel estratégico de la compañía. Tenemos una serie de reporting y de dashboards que son los que ofrecen esa información de qué está pasando en los hospitales, ¿vale? Y el siguiente nivel es lo que os comentaba, ya están los analistas de negocio que responden al por qué. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tengo tiempos de espera elevados? ¿Por qué tengo demoras muy elevadas? ¿Por qué hay tantos pacientes esperándose? ¿Por qué las estancias medias se me disparan? ¿Vale? Hay que encontrar una explicación. Entonces todo eso tiene que ir hilvanado en nuestro sistema de Business Intelligence. Y el siguiente nivel ya tenemos Florence Gestión, ¿vale? Que ya da soporte al nivel operacional, al día a día, ¿vale? Ahí es donde nosotros medimos esos, nosotros le llamamos, bueno, son los OPIs, Operational Performance Indicators, ¿vale? Frente a los KPIs, Key Performance Indicators. Hay una diferencia bastante grande, ¿vale? Estos son indicadores del día a día. Yo, por ejemplo, el ejemplo más claro de OPI, es decir, yo cuando he sido estudiante, mi gran objetivo pues era conseguir ser ingeniero, ¿vale? Que yo tenga un indicador es que me mida si tengo fiebre, sí o no, ¿vale? Si yo un día tengo fiebre, esto no me va a impedir conseguir el objetivo grande, que es conseguir esa carrera de ingeniero, ¿vale? Sin embargo, a nivel estratégico, que yo apruebe a final de año todas las asignaturas es el KPI, ¿vale? Es la diferencia que hay, los sistemas de gestión y cómo nosotros vamos segmentando esa información y la vamos ofreciendo a cada uno de los niveles de la organización. Y finalmente, nosotros en Florence también a cualquier profesional, independientemente que sea un médico o un enfermero, utilizamos Business Intelligence embebido, es decir, les ofrecemos incluso datos, ¿vale? Para que incluso la gente no tenga que cambiar de sistema para ver con qué datos necesita trabajar, es decir, qué porcentaje de pacientes tengo esperándose fuera en la consulta, pues tengo tantos pacientes por atender, cuántos pacientes tengo que citar, cuántos tengo que ver mañana, es decir, esa información del día a día que por lo menos te guíe, ¿vale? La embebemos dentro de Florence, ¿vale? Cualquier duda o cualquier pregunta me pueden interrumpir, vale, pues entramos un poquito en detalle en Florence Gestión, ¿vale? Es decir, aquí están los profesionales sanitarios, hacen uso de Florence Clínico y toda esa información va a parar a Florence Gestión, ¿vale? Entonces, ¿qué cuentan nuestros mandos intermedios? Cuentan una herramienta que es Florence Gestión, que contiene una serie de indicadores en tiempo real, ¿vale? Son indicadores KPIs, pero la mayoría son OPIs, ¿vale? Son indicadores del día a día,
¿vale? ¿Cuántas urgencias estoy atendiendo? ¿Cuántos pacientes están ingresados? ¿Cuántos pacientes he atendido en mi consulta? ¿Vale? Aquí estamos explicando tenemos un cuadro de mandos, ¿vale? Pero que ofrece indicadores en tiempo real. Cada profesional, esos indicadores, aunque es un catálogo de 400 indicadores, tienen un panel que ellos se los personalizan, es decir, ellos eligen qué indicadores me interesa. Pues a mí, yo si soy del área de hospitalización, me interesan obviamente estos indicadores de hospitalización y poco más, ¿vale? Si soy médico de urgencias, pues me interesan los indicadores míos de urgencias. Y lo que tenemos incluido también es la parte del SMS, ¿vale? Nosotros nos podemos configurar, yo como profesional quiero recibir a diario este indicador, ¿vale? Pues yo soy el jefe de medicina interna y necesito saber cuántos pacientes tengo ingresado a diario. Pues estoy en un crucero, estoy de viaje y recibo ese mensaje que me da una visión general de qué está ocurriendo en mi servicio, ¿vale? Y incluso pues si veo algún indicador que me chirría el número, incluso puedo descolgar el teléfono y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema grave que tengo tantos pacientes ingresados? ¿Vale? Es como nosotros damos soporte. Y bueno, eso básicamente, Florence Gestión, lo que le estamos dando a médicos, mandos intermedios. Dentro de Florence Gestión existe esas herramientas para los analistas, para buscar el porqué, ¿vale? Es lo que se conoce también como para que ellos hagan drill down, ¿vale? Yo tengo 1000 ingresos, o tengo un tiempo de espera en mi servicio de 50 días y quiero saber por qué, ¿vale? Yo necesito segmentar esa información, ¿vale? Pues nosotros le damos, es lo que se llaman esos insights, ¿no? Conseguir, es una palabra inglesa que no tiene definición, traducción directa al castellano, pero que lo llaman los ingleses los insights, y les ofrecemos con Excel, con tecnología de Microsoft, que hagan un análisis de sus áreas, ¿vale? Entonces, ellos directamente encuentran respuesta a sus preguntas. Bueno, pues se me ha disparado el tiempo de espera y puedo saber en la puerta de urgencias y puedo saber por qué ha ocurrido, ¿vale? Si he tenido, si es porque no tengo a determinadas horas, tengo colapsado el servicio a unas horas porque no tengo suficientes profesionales, es porque un mes en concreto incluso he tenido un tiempo de respuesta muy grande porque ha habido alguna avería. Todo eso en alguna máquina de diagnóstico por imagen, todo eso se puede encontrar información con estas herramientas más avanzadas, ¿vale? Nosotros con Florence Gestión le damos acceso a los profesionales todos los días. Tienen un portal y ellos desde cualquier sitio que tenga internet se pueden conectar a ese portal y conectarse a estas herramientas de gestión, ¿vale? Es un uso bastante intuitivo y además, bueno, pues utilizan herramientas que ellos adoran, como es Excel, ¿vale? Y finalmente subimos al nivel estratégico, ¿vale? Ya al nivel más alto, a la gente que toma esas decisiones, ¿vale? Necesitamos ofrecerles esos indicadores para tomar la decisión. Aquí no os voy a dar una charla ni os voy a explicar qué es el plan estratégico, esto lo explican en las escuelas de negocio, pero lo que quiero aquí un poco enfatizar es que nosotros no tiene sentido nuestro departamento, nuestras herramientas de Business Intelligence si no van unidas a un plan estratégico. Sistemas de información no es un gran error que se piense que son los que dictan la estrategia, ¿vale? O se deleguen ellos la estrategia de las compañías. Es imposible, ¿vale? Nosotros solo proveemos esas herramientas que dan soporte. Entonces, lo que hay detrás de estas herramientas para que funcionen bien es que tengan detrás una estrategia coherente, ¿vale? Nosotros tenemos que formar parte de esa estrategia. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo con datos de ejemplo, no es real, ¿vale? Pero es de nuestro entorno de pruebas, de nuestro CMI, ¿vale? El CMI, el cuadro de mando integral, permite traducir los objetivos estratégicos de una organización en resultados y además describe y comunica una estrategia de forma
coherente y clara. Para explicarlo rápidamente, ¿vale? Nosotros hemos seguido el enfoque de los padres, digamos, del CMI, que fueron Norton y Kaplan, y lo que te dicen Norton y Kaplan es que tú, para tu compañía, organización, tú solo necesitas entre 30 y 50 indicadores clave de rendimiento para saber si tu compañía va bien o mal encaminada hacia el logro de tus objetivos, ¿vale? Nosotros tenemos 3 líneas que son la sostenibilidad, la calidad asistencial y la fidelización, ¿vale? Para que nuestro sistema vaya por el camino correcto, y lo que hacemos es dividir la compañía en 4 perspectivas, ¿vale? Esto se lee de abajo para arriba, es decir, nosotros hacemos un seguimiento de que nuestros recursos son los mejores, y por recursos nos referimos a tener a los profesionales mejores formados, que tengan sus planes de formación, que cuenten con los mejores, con la mejor tecnología, que tengamos un departamento de I+D, que apostemos por la innovación. Es decir, esa base con la que nosotros trabajamos, ¿vale? El siguiente nivel es el de procesos internos, es decir, cómo trabajamos con esos recursos, ¿vale? Esos procesos, ¿vale? Con los que nosotros trabajamos para mejorar la accesibilidad, damos cobertura de la demanda que tenemos, ofrecemos calidad asistencial, ¿vale? Tenemos indicadores que miden eso, y si tenemos los mejores recursos, trabajamos bien con esos recursos, el siguiente nivel es que ese paciente va a estar satisfecho, ¿vale? Si está satisfecho, obviamente la última línea es la capa financiera, es decir, lograremos que nuestro sistema sea sostenible, ¿vale? Entonces, bueno, un ejemplo bastante sencillo, bueno, pues podría ser el del recurso del quirófano. Nosotros tenemos un recurso que necesitamos que tenga un rendimiento bastante elevado, que esté por encima del 80%, si ese recurso se está utilizando bien. En el siguiente nivel, que tenemos listas de espera controladas de pacientes que no tengan que esperar demasiado para ser operados, ese paciente estará satisfecho y los costes estarán también controlados, ¿vale? ¿Qué tiene por debajo el CMI? Como os he comentado, cada uno de estos objetivos que se plantea la organización para lograr los objetivos estratégicos tiene por debajo esos indicadores clave de rendimiento, ¿vale? Entonces, si hacemos una explosión de ese mapa, lo que tiene por debajo son una serie de indicadores, ¿vale? Esto es una visión que nos ofrece de un vistazo cuáles son las peores métricas, cuáles son las caídas más repentinas, ¿vale? Que me ha cambiado más bruscamente, cuáles son los mejores que tengo mejor y qué es lo que ha subido más repentinamente, ¿vale? Y finalmente tenemos el sistema de Cognos, que es lo que os puedo enseñar rápidamente, ¿vale? Que es cómo se realiza esa monitorización estratégica. Tenemos una serie de dashboards, ¿vale? Que es el que reciben incluso semanalmente. Tenemos un envío automático y una serie de informes que ofrecen esa información, esos indicadores que la organización necesita medir, ¿vale? Lo único que no sé si se verá bien. Probamos un momento que se vea bien el sistema, ¿vale? Aquí. Vale, pues este es el cuadro de mando de actividad. Es personalizable. En este caso, bueno, es un entorno de pruebas, ¿vale? Donde yo aquí tengo pues una serie de indicadores que yo me he priorizado, ¿vale? De las distintas áreas que tengo. Consultas externas, hospitalización, intervenciones área quirúrgica, ¿vale? Y donde yo puedo monitorizar con un simple icono, puedo ver qué va bien o qué va mal, qué se va del presupuesto, qué actividad se desvía del presupuesto o del objetivo que ha marcado la organización, ¿vale? Esa información, tengo un menú, ¿vale? Donde yo puedo incluso filtrar por la actividad de mis hospitales, ¿vale? Si yo soy directivo de Ribera Salud, tengo los 2 hospitales que los puedo monitorizar al mismo tiempo, o
puedo analizar solo esa información de un hospital, ¿vale? Es decir, que tengo muchas posibilidades. Aquí es lo que os explicaba, ¿vale? Que te está ofreciendo el qué está ocurriendo. Podemos hacer drill down, es decir, profundizar en esto y encontrar más respuestas a nuestras preguntas, ¿vale? Si yo hago clic en uno de los indicadores, vamos a ver una visión más extendida, ¿no? Profundizamos y le ofrecemos una visión que ya responda ya de esa forma a sus preguntas. Si el directivo en este caso no ha podido encontrar respuesta a la pregunta que él se plantea, ¿por qué ha ocurrido algo? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no? En esta pantalla les ofrecemos herramientas de self-service, ¿vale? Que ellos pueden hacer lo que he explicado antes, ¿vale? Con Excel pueden analizar esa información de forma más detallada, ¿vale? Es decir, aquí yo ya tengo es un dashboard, ¿vale? Donde yo puedo ver aquí un gráfico comparativo donde me hace una segmentación por servicio. Podría cambiar esta visualización por centros, por colectivos, ¿vale? Podría hacer un análisis temporal a más años, ¿vale? Este es un análisis que me dice la evolución de un año para ver si es una caída muy repentina, si es una evolución que ya viene forjándose desde hace tiempo, que va peor, este servicio o ese indicador ya viene de lejos que está ocurriendo, ¿vale? Y de forma visual es una forma sencilla en una sola pantalla en el que nosotros, no sé cómo bajar para abajo, disculpad, ¿vale? En el que nosotros damos esa visión, ¿vale? De todos los indicadores, es decir, podemos navegar por cualquier tipo de indicador y esto es entorno web, ¿vale? Se puede acceder desde cualquier ordenador, PC que tenga conexión a internet. Pues hasta aquí la parte de Business Intelligence. Si tienen alguna duda o quieren ver algo más en concreto, bueno, nos lo pueden preguntar ahora o al final de la sesión, como quieran. Vale. ¿Se está viendo? Perfecto. Muy bien, bueno, esta es nuestra página web corporativa del hospital. Podemos ofrecer pues, información de un contenido más genérico, ¿vale? Pues, información corporativa nuestra, dónde estamos, cuál es nuestra cartera de servicios, información de salud de manera genérica, por patologías, por áreas. Y lo que tenemos es, dentro de esto, tenemos un espacio, lo hemos llamado Mi Espacio de Salud. Este es el portal de salud. Vale, podríamos hacer la analogía con lo que existe, por ejemplo, dentro de los portales de las entidades bancarias. Es decir, tenemos una parte pública y luego ya tengo mi área transaccional en la cual ya estoy operando como yo mismo. Bien, pues simplemente introduzco mi tarjeta sanitaria, introduzco mi contraseña y ya tengo acceso a mi portal, ¿vale? Aquí dentro, bueno, pues lo primero que veo pues son las últimas novedades, ¿vale? En este caso, pues, lo que estoy viendo es que tengo los resultados de una analítica que me he realizado en mi centro y bueno, que no tengo ninguna cita pendiente, ¿vale? Podría consultar esa analítica directamente desde aquí. Estoy viendo los resultados. ¿Vale? Y si tuviese alguna interpretación de mi médico, también tendría esa interpretación personalizada, no es solo despacharle los resultados en frío. Siempre todo esto ha pasado por mi médico de primaria y ha validado que esto se me puede entregar, ¿vale? En este tipo de analíticas, pues si los resultados son correctos o dentro de lo esperado y demás, lo podemos directamente publicar y nos ahorramos esa visita del paciente. Pero si tenemos algún tipo de patología poco grave o demás, antes que dárselo al paciente que se alarme, lo que hacemos es citarle en consulta y se lo explicamos y lo vemos con él, ¿vale? Tenemos una parte más administrativa, o pueden ser, por ejemplo, las citas. En este caso no tengo ninguna pendiente y yo aquí podría pues, solicitar una cita con atención primaria, ¿vale? Aquí enlazaría ya con el portal de la Consellería de Sanidad y a partir de ahí se pediría esa cita, ¿vale? Esto también es importante. Nosotros somos hospitales públicos, entonces, por ejemplo, ese acceso a atención especializada viene siempre prescrito por un médico de primaria. Es decir, yo como paciente no puedo preguntar, quiero que me vea un traumatólogo. No,
primero cuéntame qué te pasa y luego te diré qué te tengo que hacer. Bueno, pues en el caso de que tuviese alguna prescripción hecha, alguna derivación hecha, por ejemplo, para que me viese el traumatólogo, yo no tendría que ir al mostrador de consultas. Directamente desde aquí podría solicitar esa cita siempre y cuando alguien haya indicado que eso se me tiene que hacer. ¿Vale? El siguiente podría incluso, otro de los temas con los que nos ayuda mucho el portal, un tema que nos hace mucho daño, creo que a todos, al final son los índices de no asistencia. Yo tengo un paciente citado, ese paciente no acude y realmente todos los recursos que tenía reservados para él los estoy tirando, como quien dice, no se están utilizando donde se deberían utilizar. Bueno, y pues aquí, por ejemplo, tenemos servicios de recordatorio de citas y además, en el caso de que no pueda venir, pues directamente puede anular esa cita y aprovechamos ese hueco y esos recursos para otro paciente que también lo necesita. Tenemos un pequeño cuestionario de salud que puedo rellenar pues, con información básica, pues, mis antecedentes o mis patologías previas, mi peso. Y tenemos otro pequeño apartado, se llama mis documentos. Bueno, esto yo me acuerdo cuando era pequeño y tenía que ir de médicos con mi madre guardaba una carpeta azul, ¿vale? que creo que en todos los casos eran siempre azules, pues con todos los volantes que se habían hecho en todos los sitios, pues esto lo iba moviendo de un sitio a otro. Bueno, ¿qué es lo que nos permite esto? Y pues esas carpetas azules que siguen existiendo, ¿vale? Si nos estuviésemos moviendo en un escenario completamente idóneo, que todos los sistemas, todas las clínicas y todos los hospitales estuvieran interconectados, esta información pues fluiría de manera muy ágil, pero bueno, la realidad a día de hoy es que todavía no estamos ahí. Bueno, pues lo que permite esto es decir, oye, pues se puede digitalizar, se puede escanear esa información útil y yo la tengo aquí siempre disponible. Y no solo yo, no solo yo como paciente, sino esta información la tiene disponible mi médico de cabecera en cualquier momento. Tengo por otro lado, bueno, pues la misma información que le damos al paciente en papel. Hablamos antes de que Manuel hacía el comentario de que somos un hospital sin papeles, o al menos intentamos serlo. Bueno, pues oye, al final, dentro del trabajo interno sí que podemos suprimir ese papel, nos aporta mucho beneficio eliminar ese papel, más allá del medio ambiente, también a la hora de trabajar, pero bueno, y al paciente le tenemos que entregar algo que sea capaz de leer, que sea capaz de procesar. No le podemos enviar un email con su informe. Bueno, pues generamos muchísimo papel, pero el problema de esos papeles es que se acaban perdiendo, muchas veces no los tienes. Bueno, pues el paciente lo que puede hacer es directamente desde aquí consultar la información más relevante de su historia clínica, de lo que les ha ocurrido en estos centros. Bueno, pues yo directamente podría pinchar y pues, en este episodio, pasé por planta, bueno, pues estaría viendo pues lo mismo que se me ha entregado en papel. Tengo una copia en formato digital que puedo consultar. ¿Vale? Por otro lado, exactamente lo mismo, es decir, aquellas pruebas como por ejemplo pues, las analíticas o las citologías, podemos consultarlas y publicarlas en este portal online. Y luego uno de los temas para los que más juego nos ha dado este portal es, por un lado, la comunicación. Puedo enviarle un mensaje a mi médico de cabecera preguntándole lo que yo quiera, ¿vale? Esto siempre es un canal extra de demanda que incorporamos. Bueno, pues lo que hacemos es todo esto que se resuelve online, pues tienen un hueco dedicado a resolver cualquier tipo de consulta que pueda venir por aquí. Lo que conseguimos es ahorrar muchas consultas físicas y conseguimos, digamos, ser un poquito más accesibles a estos pacientes. Y luego, por otro lado, pues, yo en este caso, pues aquí estoy dado de alta como paciente hipertenso, lo que puedo es ir registrando mis autocontroles de manera habitual, ¿vale? Aquí pues, puedo consultar cómo me ha ido la tensión y además un pequeño cuestionario de salud. He variado mi dieta, he empezado a comer más o menos sal, ¿vale? Que me ayuden también a contextualizar esos resultados. Todos esos resultados yo los voy a tener aquí disponibles, ¿vale? Yo como paciente podría consultar. Vamos a buscar un registro histórico, los recientes no tengo. Podría consultar cuáles han sido esas mediciones de esas constantes, pero lo más interesante no es esto. Al final lo interesante es todas estas constantes las tiene disponible el médico de primaria, y no solo eso, sino que puede actuar de una forma proactiva. En el momento en el que este sistema identifica un patrón de que ese paciente se está descompensando, automáticamente le enviará una alerta a ese facultativo para
reaccionar, y a lo mejor lo que conseguimos con esto es decir, oye, pues un paciente que se nos está descompensando antes de que nos genere una crisis de hipertensión y nos enteremos porque el paciente ha entrado en puerta de urgencias, podremos actuar con él de manera proactiva, le podremos llamar y le podremos ajustar el tratamiento o tomar las medidas que sean necesarias. Y luego, bueno, tenemos en este caso, a mí no me ha parecido ningún adicional, pero podemos emitir campañas de salud, ¿vale? Por hacer un poco la analogía, también antes hablábamos de los portales bancarios. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacen cuando entras? Yo entro a la web de mi banco y oye, antes me ofrecían, oye, la hipoteca y tal, hemos bajado el tipo de interés, ahora una vez me compré la casa, ahora me ofrecen fondos de inversión y el préstamo para el coche. Al final tienen a esos clientes segmentados para poder venderles algo. Bueno, pues nosotros tenemos la capacidad también de segmentar a nuestros pacientes, no para venderles nada, sino para ofrecerles campañas de promoción de salud que puedan ser de interés para su perfil concreto. Es decir, oye, podemos identificar, no sé, se me ocurre, si tenemos identificados a nuestros pacientes con tabaquismo, le podemos emitir campañas personalizadas para ayudarlos a dejar de fumar. O si tenemos pacientes oye, que están dentro del grupo de riesgo y que conviene, digamos, durante una campaña de vacunación, por ejemplo, de la gripe, oye, pues podremos lanzarles ese mensaje personalizado, ese banner, para animarlo a vacunarse, ¿vale? Volviendo a la presentación, ¿vale? Y ya un poco para concluir, dos líneas claves con las que después de tanto rollo podamos centrar un poco las ideas, ¿vale? La primera es el papel de las tecnologías de la información. Es decir, al final, dentro de todo lo que hemos visto, está jugando un papel crítico, pero realmente no es el actor o no es el papel más importante dentro de todo esto. Entonces, bueno, si nos estamos planteando el meter una historia clínica electrónica, la verdad es que en temas sentimentales a lo mejor no suelo dar consejos, pero aquí oye, pues sí que me permito la licencia. Es decir, oye, si nos estamos planteando el incorporar una historia clínica electrónica, pero tenemos la mentalidad de seguir trabajando igual, no es para vosotros, ¿vale? Con lo cual, esto nos va a permitir, ¿vale? Y eso me enlaza con el siguiente punto. Es decir, estas tecnologías de la información lo que nos van a permitir es, a problemas clásicos que hemos tenido toda la vida y que hemos asumido ya como resignados, nos va a permitir abrir nuevos paradigmas y poder plantear soluciones desde una óptica completamente diferente, ¿vale? Y luego ya, la última, y haciendo referencia a todo lo que comentaba mi compañero Manuel, medir. Correcto. Que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y solo por hacer, Pablo, sí, alusión a la fuente de solución innovadora, también mensaje para cualquier startup. Nosotros, nuestra principal ventaja competitiva para poder innovar es que estamos en el corazón de los hospitales, ¿vale? Necesitan estar en contacto dentro del hospital para poder ofrecer esas soluciones innovadoras, y ahí es donde nosotros, gracias a eso, gracias a que estamos en el mismo corazón, podemos hacer todo esto. Podemos explicar. A partir de aquí, oye, si tenéis cualquier pregunta, cualquier observación, bueno.